A lo largo de mi carrera, me hicieron miles de preguntas sobre qué comprar, qué acciones recomendaba, qué sectores estaban calientes, dónde poner el dinero para multiplicarlo rápidamente. Pero las preguntas más valiosas eran las que casi nadie hacía. ¿Qué evitar? ¿Qué no comprar? ¿Dónde no poner el dinero bajo ninguna circunstancia? Verán, en el mundo de las inversiones, evitar los grandes errores era más importante que encontrar los grandes aciertos. Podías tener un rendimiento modesto durante décadas y terminar rico si simplemente no cometías errores catastróficos. Pero un solo error grave podía destruir años de trabajo en cuestión de semanas. Aprendí esto de la manera más dolorosa posible, no en libros ni en aulas, sino viendo a mi propia familia destruirse financieramente por decisiones que nunca debieron tomarse. Después de la muerte de mi padre, mi madre quedó sola con 3 hijos pequeños y una situación financiera desesperada. Intentando recuperar lo perdido, tomó los pocos ahorros que quedaban e invirtió en el mercado de valores. Pero no invirtió prudentemente, invirtió con dinero prestado, en acciones especulativas, persiguiendo las que más habían subido. Cuando llegó el pánico de 1907, perdió absolutamente todo, no solo los ahorros, sino también el dinero que había pedido prestado. Quedamos en la miseria más absoluta. Esa experiencia me marcó de por vida. Me enseñó que hay inversiones que simplemente no deberían hacerse, sin importar cuán atractivas parezcan. Me enseñó que proteger el capital era más importante que multiplicarlo. Hoy quiero compartir 7 tipos de inversiones que yo nunca hacía y que recomendaba evitar a todos mis estudiantes y consultantes. No son opiniones caprichosas, son conclusiones basadas en décadas de observación de qué destruía patrimonios y qué los preservaba. Primera inversión que nunca haría: cualquier cosa que no entendiera completamente. Este era mi principio más fundamental y el filtro que eliminaba la mayoría de las malas decisiones antes de que pudieran hacerse. Si no podía explicar en términos simples qué hacía una empresa, cómo generaba dinero, cuáles eran sus riesgos principales y por qué su precio actual representaba buen valor, no invertía. Punto final. No había excepciones. Esta regla me protegió de incontables modas y burbujas. Cada década traía alguna nueva sensación que capturaba la imaginación popular. Empresas que prometían revolucionar industrias con tecnologías que nadie entendía realmente. Instrumentos financieros tan complejos que ni sus creadores podían explicarlos claramente. Yo me mantenía alejado de todo eso. Mis colegas a veces se burlaban de mi conservadurismo. Decían que me estaba perdiendo las oportunidades del siglo. Y era cierto que a veces estas modas subían espectacularmente, haciendo ricos a quienes habían entrado temprano. Pero también era cierto que eventualmente colapsaban, destruyendo a quienes habían entrado tarde o no habían salido a tiempo. Y como no entendía estos instrumentos, no tenía manera de saber cuándo el precio había dejado de reflejar el valor real. Recuerdo una conversación con un joven que vino a consultarme en los años 60. Estaba emocionado por una empresa tecnológica de la que todos hablaban. Le hice preguntas básicas: ¿qué vendía exactamente la empresa? ¿Quiénes eran sus clientes? ¿Cómo se comparaba con sus competidores? ¿Cuál era su estructura de costos? No pudo responder ninguna. Solo sabía que la acción había subido mucho y que su cuñado había ganado dinero con ella. Le dije que eso no era inversión, era especulación ciega. Se fue decepcionado, probablemente pensando que yo era un viejo anticuado. Meses después, esa acción colapsó. El joven perdió una parte significativa de sus ahorros. Volvió a verme, esta vez más humilde, queriendo entender qué había salido mal. Lo que había salido mal era simple. Había puesto dinero en algo que no entendía, esperando que el precio siguiera subiendo indefinidamente. Cuando la realidad se impuso, no tuvo defensa. Segunda inversión que nunca haría: acciones compradas con dinero prestado. Esta era la trampa que había destruido a mi madre, y me prometí nunca caer en ella.
Comprar acciones con margen, es decir, con dinero prestado del corredor, era una de las prácticas más peligrosas que existían. Amplificaba las ganancias cuando las cosas iban bien, lo cual la hacía seductora, pero también amplificaba las pérdidas cuando las cosas iban mal, lo cual la hacía potencialmente catastrófica. El problema fundamental era que el margen eliminaba la capacidad de ser paciente. Si compraba acciones con mi propio dinero y el precio caía, podía simplemente esperar la recuperación. Podía mantener mi posición durante años si era necesario, sabiendo que eventualmente el valor real se reflejaría en el precio. Pero si compraba con margen y el precio caía, el corredor podía exigirme más garantías o liquidar mi posición forzosamente. Me veía obligado a vender precisamente en el peor momento, cuando los precios estaban más bajos. Era la receta perfecta para el desastre. Vi esto destruir fortunas una y otra vez durante mi carrera. Hombres que en papel eran millonarios perdían todo en cuestión de días durante las correcciones del mercado, no porque sus inversiones fueran fundamentalmente malas, sino porque el margen los obligaba a vender cuando menos convenía. En el crash de 1929, las llamadas de margen causaron cascadas de ventas forzadas que profundizaron el colapso mucho más allá de lo que los fundamentos justificaban. Personas que podrían haber sobrevivido con sus portafolios intactos fueron destruidas por el apalancamiento. Mi regla era absoluta. Solo invertía dinero que me pertenecía completamente. Dinero que podía permitirme mantener indefinidamente sin importar qué pasara con los precios. Esta restricción limitaba mi potencial de ganancia, pero también limitaba mi potencial de ruina. Y la ruina era permanente mientras que las ganancias perdidas eran solo hipotéticas. Tercera inversión que nunca haría: empresas sin historial de ganancias. Esta regla eliminaba automáticamente a las empresas nuevas, las startups prometedoras y las compañías que operaban con pérdidas esperando rentabilidad futura. No era que estas empresas no pudieran eventualmente ser exitosas. Algunas lo eran, pero la tasa de fracaso era enormemente alta, y distinguir a las ganadoras de las perdedoras antes de que tuvieran un historial probado era extremadamente difícil. Mis criterios eran específicos. La empresa debía haber sido rentable durante al menos los últimos 10 años consecutivos, no un año sí y otro no. 10 años seguidos. Este requisito eliminaba a las empresas cuya rentabilidad era accidental o dependiente de condiciones temporales. También exigía que la empresa hubiera pagado dividendos de manera continua durante al menos 20 años. Este requisito era aún más estricto y eliminaba a muchas empresas que técnicamente eran rentables, pero que no generaban suficiente efectivo para compartir con los accionistas. Algunos argumentaban que estos criterios eran demasiado conservadores, que excluían empresas de alto crecimiento que podrían multiplicar el capital muchas veces. Tenían razón. Mis criterios excluían esas oportunidades, pero también excluían las trampas, las empresas que prometían crecimiento espectacular, pero nunca lo entregaban, las que quemaban efectivo año tras año, esperando un punto de inflexión que nunca llegaba, las que eventualmente quebraban, dejando a sus accionistas con nada. Prefería rendimientos modestos, pero seguros sobre la posibilidad de rendimientos extraordinarios acompañada de riesgo significativo de pérdida total. Esta preferencia no era para todos, pero era coherente con mi filosofía de proteger el capital primero. Cuarta inversión que nunca haría: acciones de moda o del momento. Cada época tenía sus favoritas, acciones que todos comentaban, que aparecían en las portadas de las revistas, que generaban conversaciones en las fiestas. Precisamente por eso las evitaba. Cuando una acción se volvía popular, su precio típicamente ya reflejaba todo el optimismo existente y algo más. Los que habían comprado temprano ya habían obtenido sus ganancias. Los que compraban en la fase de popularidad máxima estaban
estaban pagando precios inflados por expectativas exageradas. El problema se agravaba porque la popularidad creaba una ilusión de seguridad. Si todos compraban, no podía estar mal, ¿verdad? Pero la historia mostraba exactamente lo contrario. Las acciones más populares frecuentemente eran las que sufrían las caídas más brutales cuando el sentimiento cambiaba. Recuerdo los años 20 con particular claridad. Las acciones de radio eran la sensación del momento. Todos hablaban de cómo la radio transformaría el mundo, y tenían razón sobre la tecnología. La radio efectivamente transformó las comunicaciones, pero tener razón sobre la tecnología no significaba tener razón sobre el precio de las acciones. Los precios habían subido tanto que ya incorporaban décadas de crecimiento futuro. Cuando el crash llegó, estas acciones favoritas cayeron más que el mercado general. Muchos inversores que pensaban estar en lo más seguro terminaron con las mayores pérdidas. Mi enfoque era exactamente opuesto. Buscaba acciones ignoradas, olvidadas, incluso despreciadas, empresas aburridas que nadie mencionaba en las fiestas, sectores fuera de moda que los analistas habían dejado de cubrir. Ahí era donde encontraba valor, donde el pesimismo había deprimido los precios por debajo del valor real, donde podía comprar con verdaderos márgenes de seguridad. Era emocionalmente difícil porque significaba ir contra la corriente. Mientras todos celebraban las acciones de moda, yo compraba las ignoradas. Mientras todos huían de los sectores castigados, yo los examinaba en busca de oportunidades. Pero los resultados justificaban la incomodidad. A largo plazo, las acciones compradas cuando nadie las quería superaban consistentemente a las compradas cuando todos las deseaban. Quinta inversión que nunca haría: instrumentos financieros complejos. A lo largo de mi carrera, fui testigo de la proliferación de instrumentos financieros cada vez más sofisticados. Derivados, opciones exóticas, productos estructurados con fórmulas que requerían matemáticas avanzadas para entender. Me mantenía alejado de todos ellos. No porque fueran inherentemente malos. Algunos tenían usos legítimos para ciertos inversores institucionales, pero para el inversor individual que buscaba construir riqueza de manera segura, representaban riesgos innecesarios. El primer problema era la complejidad misma. Si no podías entender completamente cómo funcionaba un instrumento, no podías evaluar adecuadamente sus riesgos, y los vendedores de estos productos tenían incentivos para minimizar los riesgos y exagerar los beneficios. El segundo problema era que la complejidad frecuentemente ocultaba costos, comisiones enterradas en las estructuras, spreads desfavorables, condiciones que beneficiaban al emisor a expensas del comprador. Mientras más complejo el producto, más fácil era ocultar estas desventajas. El tercer problema era que la complejidad creaba fragilidad. Los instrumentos complejos frecuentemente funcionaban bien en condiciones normales, pero fallaban espectacularmente en condiciones de estrés. Y era precisamente en condiciones de estrés cuando más necesitabas que tus inversiones se comportaran predeciblemente. Mi filosofía era mantener las cosas simples: acciones de empresas sólidas, bonos de emisores confiables, nada más. Estos instrumentos básicos habían funcionado durante generaciones y seguían funcionando. No necesitaba nada más sofisticado. Cuando alguien intentaba venderme un producto financiero nuevo y revolucionario, mi respuesta era siempre la misma: si es tan bueno, ¿por qué lo están vendiendo en lugar de quedárselo para ellos mismos? Esta pregunta simple frecuentemente revelaba motivaciones que el vendedor prefería no discutir. Sexta inversión que nunca haría: empresas con deuda excesiva. La deuda era una espada de doble filo. Podía amplificar los rendimientos en buenos tiempos, pero también podía destruir empresas cuando los tiempos se ponían difíciles. Mis criterios para evaluar la deuda eran estrictos. Quería que los activos corrientes de una empresa fueran al menos el doble de sus pasivos corrientes. Quería que la deuda total de largo plazo no excediera el capital de trabajo neto.
Estas proporciones aseguraban que la empresa pudiera manejar sus obligaciones incluso en circunstancias adversas. Empresas que no cumplían estos criterios quedaban automáticamente excluidas de mi consideración, sin importar cuán atractivas parecieran por otras métricas. La razón era simple. Las empresas, muy endeudadas, no tenían margen de error. Cualquier tropiezo en sus negocios, cualquier recesión económica, cualquier aumento en las tasas de interés podía empujarlas hacia la insolvencia. Y cuando una empresa quebraba, los accionistas típicamente perdían todo. Vi este patrón repetirse incontables veces. Empresas que parecían invencibles durante los buenos tiempos colapsaban espectacularmente cuando las condiciones cambiaban. La deuda, que había amplificado sus ganancias, ahora amplificaba sus pérdidas hasta el punto de destrucción. En contraste, las empresas conservadoramente financiadas sobrevivían las tormentas. Quizás no crecían tan rápido durante los booms, pero seguían existiendo después de los crashes, y a largo plazo, la supervivencia era más valiosa que el crecimiento máximo. También aplicaba este principio a nivel personal. Nunca me endeudaba para invertir, como ya mencioné, pero tampoco invertía en empresas que dependían excesivamente de la deuda para operar. Prefería el crecimiento orgánico financiado con ganancias retenidas sobre el crecimiento acelerado financiado con deuda. Séptima inversión que nunca haría. Ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Este último punto era quizás el más importante, porque era la última línea de defensa contra todo tipo de estafas y trampas. Si alguien me prometía rendimientos extraordinarios con riesgo mínimo, mi respuesta automática era el escepticismo. No porque fuera cínico por naturaleza, sino porque entendía una verdad fundamental de los mercados. El rendimiento y el riesgo estaban inevitablemente vinculados. Inversiones seguras pagaban rendimientos modestos. Inversiones de alto rendimiento conllevaban alto riesgo. Cualquiera que prometiera lo contrario estaba mintiendo, ya sea porque intentaba estafarme o porque no entendía lo que estaba ofreciendo. Durante mi vida vi innumerables esquemas que prometían el paraíso financiero, oportunidades exclusivas disponibles solo para unos pocos privilegiados, sistemas secretos que garantizaban ganancias, inversiones que supuestamente habían generado rendimientos espectaculares año tras año sin fallas. Todas resultaron ser fraudes o ilusiones. Sin excepción, los estafadores eran frecuentemente carismáticos y convincentes. Tenían explicaciones elaboradas de por qué sus ofertas eran diferentes. Mostraban testimonios de personas que supuestamente habían ganado fortunas. Creaban urgencia, insistiendo en que la oportunidad desaparecería si no actuabas inmediatamente. La mejor defensa contra esto era el escepticismo sistemático. Cuanto más atractiva parecía una oferta, más riguroso debía ser el escrutinio. Cuanta más presión sentía para decidir rápidamente, más importante era tomarse tiempo para investigar. También ayudaba a recordar que nadie regala dinero. Si alguien tenía realmente una forma de generar rendimientos extraordinarios con riesgo mínimo, ¿por qué la compartiría conmigo? La respuesta era que no lo haría. La explotaría para sí mismo. Ahora, quiero hablar sobre por qué estas 7 reglas funcionaban tan bien juntas. Cada una de ellas eliminaba un tipo diferente de riesgo. Juntas, creaban un filtro que dejaba pasar solo las inversiones más sólidas y rechazaba las potencialmente destructivas. La belleza del sistema era que no requería predecir el futuro. No necesitaba saber qué acciones subirían o qué sectores prosperarían. Solo necesitaba evitar consistentemente lo que era probable que causara daño. Este enfoque negativo, enfocado en qué evitar más que en qué buscar, era contrario a lo que la mayoría de la gente quería escuchar. Querían recomendaciones positivas, nombres de acciones para comprar,
sectores calientes para explorar. Les frustraba que mi mejor consejo fuera frecuentemente una lista de lo que no hacer, pero los resultados hablaban por sí mismos. Quienes seguían estas reglas de exclusión evitaban las peores catástrofes financieras. Quizás no capturaban las mayores ganancias posibles, pero tampoco sufrían las mayores pérdidas posibles, y a largo plazo, evitar pérdidas catastróficas era más valioso que capturar ganancias espectaculares. También quiero reconocer que estas reglas no eran perfectas ni universales. Había inversores sofisticados que operaban exitosamente en áreas que yo evitaba. Usaban margen prudentemente, invertían en empresas jóvenes, negociaban instrumentos complejos. Pero estos inversores típicamente dedicaban tiempo completo a sus inversiones, tenían acceso a información privilegiada, podían diversificar riesgos de maneras no disponibles para el inversor individual y tenían capacidad de absorber pérdidas que destruirían a la mayoría. Mis reglas estaban diseñadas para el inversor promedio que tenía otras responsabilidades, que no podía monitorear sus inversiones constantemente, que necesitaba proteger el capital que había acumulado con esfuerzo. Para este inversor, el conservadurismo no era debilidad sino sabiduría. Quiero cerrar con una reflexión sobre el valor de decir no. En un mundo que constantemente nos bombardea con oportunidades, ofertas y supuestas ocasiones únicas, la capacidad de decir no era extraordinariamente valiosa. Cada vez que decías no a una mala inversión, protegías tu capital para invertirlo mejor en el futuro. No había nada glamoroso en rechazar oportunidades. Nadie contaba historias emocionantes sobre las inversiones que no hizo. Pero las fortunas se preservaban tanto por lo que se evitaba como por lo que se elegía. Mi madre no tuvo el beneficio de estas reglas cuando tomó las decisiones que destruyeron lo poco que teníamos. Si hubiera sabido evitar el margen, las acciones especulativas, las inversiones que no entendía, nuestra historia habría sido muy diferente. Dediqué mi carrera a asegurarme de que otros no cometieran los mismos errores. Las 7 inversiones que nunca haría no eran restricciones arbitrarias, eran lecciones destiladas de décadas de observar qué destruía patrimonios y qué los preservaba. Síganlas y se ahorrarán dolor incalculable. Ignórenlas bajo su propio riesgo. El mercado siempre ofrecerá tentaciones que violen estas reglas. Siempre habrá alguien que ganó dinero haciendo exactamente lo que yo recomendaba evitar. Siempre existirá la ilusión de que esta vez es diferente, pero la historia se repetía una y otra vez. Los principios que protegían el capital hace un siglo seguían protegiéndolo hoy, y quienes tenían la disciplina de seguirlos terminaban construyendo la riqueza duradera que todos buscaban, pero pocos lograban. Aprendan a decir no. Es la habilidad financiera más valiosa que pueden desarrollar.